Buenas, mi nombre es Romina Cardoso, soy ayudante del Departamento de Biofísica y en esta oportunidad vamos a hablar del potencial de acción cardíaco y las bases físicas del electrocardiograma. Como ya habrán visto en cursos anteriores, el miocardio puede dividirse en miocardio inespecífico y miocardio específico. Dentro del inespecífico encontramos las fibras especializadas en la contracción, o sea, aquellas fibras que componen tanto el músculo auricular o ventricular y que van a otorgarle la contracción a las diferentes cavidades. Mientras que en el miocardio específico encontramos los nodos, que serían el sino auricular y el aurículo ventricular, que los vemos marcados aquí, los cuales van a otorgar la frecuencia cardíaca al corazón. Y también encontramos las fibras de conducción, como las de His y las fibras de Purkinje, que se encargarán de llevar esos potenciales de acción generados en los nodos a las diferentes regiones, tanto de los ventrículos como de las aurículas. Así como tenemos diferentes tipos de células especializadas en diferentes funciones, también tenemos diferentes potenciales de acción. En el caso del músculo ventricular o el músculo inespecífico, como decíamos hoy, tenemos los potenciales de acción rápidos, que como ven ustedes tienen distintas fases bien diferenciadas. Empezando por la fase 0, se trata de una despolarización rápida. Como ven, la pendiente es enorme de esta despolarización. Y como ven acá en la correspondencia temporal, está dada principalmente por corrientes entrantes, o sea, despolarizantes de sodio. Esta despolarización rápida se sigue de una repolarización transitoria, que como ven acá se corresponde con una corriente de potasio. Y esta repolarización transitoria se sigue de una meseta en el cual el potencial de membrana se mantiene constante, fuera del potencial de reposo. En realidad esto es un potencial que está muy despolarizado, lo cual genera que el periodo refractario, tanto relativo como efectivo, sea más prolongado en comparación a potenciales de acción mucho más cortitos, como veíamos tanto en las neuronas como en el músculo esquelético. Esta meseta está dada principalmente por corrientes de calcio, que también son entrantes y despolarizantes, igual que las de sodio, pero como ven son menos intensas, porque ven que el piquito es más chiquito, pero se mantienen abiertas durante más tiempo y van a dar esta meseta. Y estas corrientes de calcio van a estar balanceadas, por eso el potencial de membrana se mantiene constante, con diferentes corrientes de potasio que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. La fase 3 es la fase de repolarización, que como en la mayoría de las células está dada por una corriente saliente de potasio, y esta fase de repolarización va a llevar a la membrana a su potencial de reposo nuevamente hasta que llegue un nuevo impulso eléctrico a despolarizar esta célula. La fase de reposo también tenemos que el ion con mayor conductancia va a ser el potasio y por lo tanto también va a ser la principal corriente que va a estar involucrada en mantener este potencial de reposo constante. Acá vemos en más detalle las corrientes involucradas en este potencial de acción y nuevamente vemos que en la fase 0 la principal corriente involucrada, que es la de sodio, que ven que acá las entrantes aparecen en celeste, ven que la de sodio tiene una activación muy rápida e igualmente una inactivación muy rápida. Sí, da una despolarización extremadamente rápida, pero con la misma rapidez los canales de sodio se inactivan y por lo tanto la corriente de sodio deja de participar del potencial de acción. Dando paso a la fase 1, que es una fase de repolarización transitoria, como decíamos, y está dada por unos canales de potasio que dan lugar a la corriente ITO, que es una corriente transitoria saliente, que como ven tiene también una corta duración. Luego se da la fase 2, que como veíamos está dada por una corriente de calcio, que es principalmente el encargado de esta corriente de calcio, es principalmente el canal de calcio L, que tiene una larga inactivación, o sea, tarda mucho tiempo en inactivarse y por lo tanto permite la formación de esta meseta. Pero esta corriente entrante de calcio está también balanceada con corrientes salientes de potasio,
que son IKR e IKS, que se denominan rectificadores retardados. El balance entre estas corrientes de potasio y la corriente entrante de calcio, va a dar la meseta. Luego se produce un desbalance en estas corrientes porque el canal de calcio finalmente se inactiva y se abren más corrientes de potasio, que son los rectificadores entrantes, dando lugar a la fase 3, que es la fase de repolarización, y por último la fase 4, que es la fase de reposo, donde el potencial de membrana se mantiene constante en el reposo, donde el principal canal involucrado es el rectificador entrante de potasio. En cuanto a los potenciales lentos, acá tenemos una representación que es del nodo sinoauricular, en el cual vemos que no tenemos la misma cantidad de fases que teníamos en el tipo de potencial rápido, sino que tenemos una fase de despolarización, que es la fase 0, que en estas células está dada principalmente por corrientes de calcio. Como las corrientes de calcio, como ya vimos anteriormente, son más lentas que las corrientes de sodio, llamamos a estos potenciales lentos, porque la despolarización se va a dar con mayor lentitud en comparación a los otros potenciales en los cuales estaba dado por corrientes de sodio. Vemos que no tenemos ni fase 1 ni fase 2, no hay meseta y no hay repolarización transitoria, pero sí hay una fase 3 de repolarización que también nuevamente está dado por corrientes de potasio. Y luego la fase 4 no es una fase de reposo, no hay un potencial de reposo en estas células, sino que hay una fase de despolarización bien lenta, que lo que va a hacer esta fase es llevar el potencial de membrana hasta el umbral de los canales de calcio encargados de la fase 0 y despolarizar la membrana. Esta es la función que le da el automatismo a estas células. La fase 4 está dada por una corriente particular que es IF o IFANI, que está dada por canales HCN, que se activan por la repolarización de la membrana, o sea, se abren al repolarizarse la membrana y producen una corriente entrante, principalmente de sodio, y por lo tanto despolarizan la membrana, llegando hacia el umbral de los distintos canales de calcio que van a participar en esta despolarización y así despolarizando la membrana. Como ven, acá no hay potencial de reposo, pero sí tenemos un valor mínimo de potencial de membrana que se denomina potencial diastólico máximo, que como ven acá está marcado con la línea blanca, serían más o menos menos 65 milivolts, lo cual lleva a que estas células están siempre en un potencial de membrana mucho más despolarizado que el resto de las células. En el caso del músculo ventricular y músculo auricular, el potencial de reposo, al cual si llegan, anda en torno a los menos 80 milivolts. Esta despolarización constante que tienen estas células hace que los canales de sodio que podrían haber en la membrana, tanto del nodo sinoauricular como el aurículo ventricular, no estén activos debido a la despolarización. O sea, la despolarización prolongada produce que estos canales estén inactivados. En esta imagen vemos con más detalle las corrientes participantes de este potencial de acción. Vemos que además de la corriente de calcio L que ya mencionábamos, aparece la corriente de calcio T, que se activa antes que la corriente de calcio L a potenciales más negativos y que también despolariza la membrana. También vemos la corriente IF, que como ven es la encargada de la fase 4, esta despolarización lenta, y una corriente de potasio que, como ya dijimos, va a ser la encargada de la fase 3 o repolarización de la membrana. Todos estos registros que hemos visto hasta ahora son registros intracelulares, es decir, se colocó un electrodo dentro de la célula, en el medio intracelular, y un electrodo en el medio extracelular y se registró la diferencia de potencial transmembrana, o sea, la diferencia de potencial entre el medio extracelular y el medio intracelular. Pero en la práctica clínica podemos realizar más frecuentemente, en realidad, estudios con registros extracelulares y por lo tanto vamos a pasar a hablar de ellos. En un registro extracelular, como decíamos, son fundamentales en la práctica clínica. Y para estudiarlos y comprenderlos, establecemos un modelo
que es el modelo del dipolo. ¿Por qué? Porque cuando una despolarización viaja por una membrana celular, va a haber un breve momento en el cual la despolarización esté pegada a una zona de la membrana en la cual todavía no se ha despolarizado. Esta es la membrana con la polarización habitual cuando la célula está en reposo y este sería el frente de despolarización que va viajando por la célula. Entonces, por un breve momento, se va a dar esta asociación de una carga positiva y una carga negativa, que nosotros podemos registrar extracelularmente como este dipolo va viajando a través de la superficie de la célula. Entonces, ¿qué es un dipolo? Es una entidad física que está constituida, como decíamos, por una carga positiva y una carga negativa, que tienen igual valor absoluto, pero el signo opuesto. Y están separadas por una distancia d, que sería la distancia que vemos acá, que va a determinar las distintas magnitudes del dipolo. La magnitud que define el dipolo es el momento dipolar, que se trata de una magnitud vectorial. Como toda magnitud vectorial, va a tener módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. El módulo se va a calcular como el valor absoluto del módulo, se va a calcular como el valor absoluto de la carga, que como dijimos es la misma, el valor absoluto de la carga positiva como de la carga negativa, por la distancia que separa ambas cargas, que es la distancia D que está marcada acá en azul. La dirección va a ser el eje del dipolo, es decir, el momento dipolar va a estar en esta dirección y el sentido va a ser hacia el semieje positivo, o sea, hacia este lado, ya que el punto de aplicación es el centro del dipolo, que es esta cruz roja que está acá. El momento dipolar sería un vector en este sentido. De módulo, la carga por la distancia t. El dipolo, hacer cargas, va a generar un campo eléctrico que va a tener la forma que vemos acá. Y por lo tanto, va a generar, al ser un campo eléctrico, va a generar un potencial eléctrico. El potencial en un punto de este campo eléctrico va a depender principalmente de tres magnitudes. La posición en la que esté el punto, que va a estar dado por la distancia al centro del dipolo, no va a ser el mismo potencial a esta distancia que a esta distancia. El ángulo determinado con el eje del dipolo no va a ser el mismo potencial a este ángulo que a un ángulo más acá. Y el dipolo en sí mismo, es decir, el momento dipolar que definimos en la diapositiva anterior. Entonces tenemos que el potencial en un punto va a ser una función de la distancia al centro, el ángulo y el momento dipolar. ¿Cómo van a estar dadas estas relaciones? Para estudiarlo lo que podemos hacer es dejar dos de estas tres variables fijas e ir variando la tercera para ver cómo es la relación del potencial con esta variable. Entonces tenemos la dependencia del potencial con respecto a la distancia al eje del dipolo, que como ven no es una relación lineal, sino que la relación que está dada entre el potencial en un punto y la distancia es esta que vemos acá. Con respecto al ángulo entre el punto en el que medimos el potencial y el centro del dipolo, la relación es cosenoidal. ¿Sí? Ven que si graficamos el potencial en un punto en función del ángulo, tenemos una función cosenoidal. Siempre dejando las otras dos variables que no estamos considerando, en este caso momento dipolar y distancia, constantes. Y por último, si lo que dejamos constante es el ángulo y la distancia y variamos el momento dipolar del dipolo, vamos a ver que la relación es lineal. A mayor momento dipolar vamos a tener un mayor potencial en un punto, que está en una posición fija, ¿verdad? Porque dejamos el ángulo y la distancia constante. Entonces, esto que se puede determinar experimentalmente, generando un dipolo, ir midiendo el potencial, variando las diferentes variables justamente,
podemos agruparlo en una expresión única que es esta que tenemos acá. El potencial en un punto va a ser igual a una constante K, que va a involucrar la naturaleza del medio en el cual está inserto el dipolo y en el cual estemos midiendo el potencial en el punto, multiplicado por el momento dipolar, multiplicado por el coseno del ángulo dividido la distancia al cuadrado. La unidad de esto serán voltios, ya que la unidad de la constante es joule por metro sobre coulomb. Ahora, la proyección del momento dipolar, porque también podemos determinar el potencial en un punto a través de la proyección del momento dipolar sobre el eje que une el centro del dipolo y el punto P en el cual queremos calcular el potencial. Que esto sería proyectando, con una proyección del vector, en esta recta el momento dipolar, que por lo tanto sería el momento dipolar por el coseno de este ángulo de acá, entre el eje del dipolo y la recta que une ambos puntos. Entonces, el modelo de dipolo nos servirá como herramienta de análisis para los registros extracelulares de un proceso eléctrico que se está moviendo en el cuerpo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dipolo fijo y un punto P que se mueve en el espacio, o sea, nosotros movemos nuestro punto de registro, dependiendo de la dirección que movamos ese punto, vamos a obtener registros, no vamos a obtener un registro único, sino vamos a obtener registros con forma de onda, como ven acá. ¿Sí? Lo mismo pasa si hacemos la situación inversa. Dejamos el punto P fijo, pero movemos el dipolo, lo cual se acerca más en realidad a lo que sucede en el cuerpo. Si nosotros ponemos el ejemplo del registro del proceso eléctrico moviéndose por el miocardio, nosotros tenemos los electrodos fijos, por ejemplo en el electrocardiograma, y lo que se mueve es el proceso eléctrico a través de las diferentes cavidades cardíacas. Entonces también vamos a tener un registro de onda, dependiendo de dónde esté el punto P y la forma que tendrá esa onda. Con respecto a un proceso eléctrico que viaja en dirección que no es lineal, lo cual se acerca aún más a lo que pasa en el cuerpo y en el corazón, vamos a tener un registro que va a ser de onda, pero no tan simétrico como veíamos en las diapositivas anteriores, que es más o menos lo que vemos en el registro electrocardiográfico. Entonces, resumiendo, con un registro extracelular podemos obtener principalmente tres tipos de registro. Una diferencia de potencial que sea mayor que cero, es decir, positiva, que lo vamos a interpretar como que se acerca un frente de despolarización a nuestro electrodo de registro o que se aleja un frente de repolarización. Una diferencia de potencial menor que cero, lo cual vamos a interpretar como la situación inversa, es decir, que se acerca un frente de repolarización o se aleja uno de despolarización, o una diferencia de potencial que sea igual a cero, la cual vamos a interpretar como que no van a haber variaciones de potencial en la superficie. ¿Qué implica esto? Que toda la superficie puede estar repolarizada, como en la situación de reposo, o que toda la superficie puede estar despolarizada, como pasa, por ejemplo, en la fase 2 de meseta, en la cual todo el corazón, principalmente los ventrículos, van a estar despolarizados. Entonces no se van a registrar en esa situación en particular diferencias de potencial. Por lo tanto, el registro va a ser igual a cero. Que ahora cuando veamos el registro electrocardiográfico vamos a ver en más detalle. Pero este modelo, obviamente como es un modelo, tiene sus limitaciones. En la cual la fibra muscular en la cual podemos aplicar el modelo de dipolo es un frente plano y por lo tanto sí podemos aplicar el dipolo de elemental y todo lo que hemos visto tal cual. Tenemos un momento dipolar único. Pero en la masa miocárdica, en la cual son múltiples fibras musculares y que no todas van en la misma dirección, o sea, tenemos un frente que es curvo, utilizamos el dipolo equivalente. Y por lo tanto va a tener un momento dipolar
instantánea, que va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los dipolos elementales de cada una de las fibras musculares.